Todos los derechos de One Piece y Dragon Ball pertenecen a sus respectivos creadores. Goku en One Piece. Destino. Tras la batalla en el palacio, luego de que Goku se llevara a Crocodile lejos del lugar, el Rey Cobra y Shaka se apresuraron a quitarle la estaca que lo mantenía prisionero contra la pared. Vivi no aguantó más. Corrió hacia su padre, lanzándose a sus brazos heridos. Lo siento, padre, no lo logré, dijo con la voz quebrada. La guerra civil ha tomado un giro aún más grave. Todos están bailando en la palma de la mano de Crocodile, sin siquiera imaginar lo que realmente está ocurriendo. El Rey Cobra, aún con el cuerpo lleno de heridas, levantó una mano temblorosa y acarició con ternura la mejilla de su hija, limpiando con delicadeza sus lágrimas. Vivi, hija mía, no tienes por qué llorar. Sé que la situación parece desesperada, pero aún no todo está perdido, susurró, con una sonrisa débil pero esperanzadora. Vivi asintió lentamente. Respiró profundo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, y miró a su padre con decisión. Todavía hay esperanza, debo encontrar a Goza. Seguro que él está entre los revolucionarios. Tiene que estar. Pero antes de que pudiera decir algo más, una voz irrumpió en sus pensamientos. Mientras tanto, en las afueras del palacio, Goza avanzaba por los pasajes ocultos. Con el rostro cubierto de polvo y sangre, observaba cómo sus aliados caían uno por uno en el campo de batalla. Sus manos temblaban al sostener su arma. ¿De verdad estamos haciendo lo correcto?, se preguntaba. Todo esto se siente mal. Hay algo en esta guerra que no cuadra. El repentino cese de la lluvia, el polvo extraño, todo era borroso y confuso. Cuando estaba por entrar al palacio por una entrada secreta, la misma que solía usar de niño para jugar con Vivi, una voz lo detuvo. Vaya, no esperaba que hubiese otra entrada al palacio, no esperaba menos de ti, comandante Goza. Goza reaccionó de inmediato y alzó su arma, dándose la vuelta con cautela. Pero suspiró aliviado al ver a la persona frente a él. Tsuki, ¿eres tú? La joven revolucionaria de Nanohana estaba cubierta de heridas, pero aún mantenía una postura firme. Veo que estás bien, dijo Goza. Pero, ¿qué haces aquí? Deberías estar ayudando a los demás. Sin embargo, tras observarla mejor, frunció el ceño. ¿Tuviste una pelea, cierto? Estás herida por todo el cuerpo. Tsuki simplemente sonrió con cansancio y se sentó sobre una roca cercana. No fue gran cosa. Solo tuve que enfrentar a un tipo interesante. Pero dime, Goza, parece que ya te diste cuenta de lo que ocurre, ¿verdad? Goza guardó silencio por unos segundos. Luego, desvió la mirada hacia el horizonte, donde el fuego y la sangre dominaban a la vasta. He estado pensando el aumento repentino de tropas, los movimientos del rey, los rumores, todo me hace cuestionarlo todo. Necesito respuestas. Debo ver al Rey Cobra. Tsuki lo observó por un momento. Luego se levantó con lentitud. Entonces hazlo. La duda en tu corazón podría ser la clave para salvar este reino. Comenzó a caminar en dirección contraria, hacia el frente de batalla. ¿Y tú? ¿Qué harás?, preguntó Goza al verla alejarse. Él se detuvo un instante, giró el rostro ligeramente y respondió con una firmeza tranquila. Cumpliré con mi deber. Haré lo posible para evitar que mueran más inocentes, tú solo haz lo que debes hacer, Goza. Y con esas palabras, desapareció entre el humo y los gritos del campo de batalla. Goza apretó los puños, con el corazón encendido por la determinación. Luego, murmuró un gracias, Tsuki, y se dirigió al palacio con paso firme. Minutos después, al llegar al patio interior del palacio, Goza se quedó helado ante la escena frente a sus ojos. Vivi estaba arrodillada, sosteniendo a su padre en brazos. Shaka estaba a su lado, con el rostro lleno de preocupación. El Rey Cobra estaba completamente destrozado. Su cuerpo mostraba señales claras de una brutal tortura, y su rostro estaba magullado por los golpes. Goza no pudo contener su desesperación. Majestad. Vivi. Gritó con fuerza, haciendo eco en todo el lugar. Sus pasos lo llevaron rápidamente hacia ellos, con el corazón latiendo como nunca antes. Interior del Palacio Real, Alabasta. Al escuchar la voz de su mejor amigo, Vivi sintió como un rayo de esperanza iluminaba su mirada. Giró la cabeza lentamente y ahí estaba él. En la entrada, cubierto de polvo, pero firme como siempre. Goza. Su amigo leal, su compañero de infancia. Una sonrisa, entre lágrimas, se dibujó en su rostro. Goza. Exclamó, dejando escapar la emoción contenida. Shaka, que observaba desde un rincón, soltó un suspiro y sonrió con ironía. Supongo que ese viejo pasadizo secreto sirvió para algo después de todo, murmuró, recordando los días en que Goza y Vivi solían colarse al palacio para jugar. En las afueras del palacio, campo de batalla.
Crocodile se levantó lentamente de entre los escombros de una casa. A pesar del impacto brutal, su cuerpo seguía firme. No era un simple enemigo. Su resistencia era real. El polvo se disipó, y su voz retumbó con furia y desdén. Maldito. Así que este es tu verdadero aspecto ya. Me parecía extraño que los reportes que recibía no coincidieran contigo. Pero claro, debí imaginar que eras tú. En el pasado, había recibido informes sobre un tal señor 10, un guerrero que en batalla emitía un aura blanca brillante. Un detalle que había pasado por alto hasta que recordó aquel héroe que salvó a civiles en el puerto de Arrabasta. La imagen de esa figura luminosa y decidida no se borraba de su mente. Y ahora, todo encajaba. Goku, frente a su enemigo. Con el viento agitando su ropa y el cielo cubierto de nubes oscuras, Goku se mantuvo firme. Sus ojos, cerrados por un instante, revivieron un recuerdo doloroso. Su hogar destruido, la pérdida, la rabia, el vacío. Pero no retrocedería. No otra vez. El destino, la tristeza y el odio de este país, dijo con voz firme, los cargaré todos. No permitiré que Alabasta sea destruida. No esta vez. Al abrir los ojos, su mirada se tornó intensa. Era el reflejo de alguien que ha perdido demasiado y ya no tiene miedo. Ataque de Crocodile. Veamos si puedes esquivar esto. Rugió Crocodile. De inmediato, la arena a su alrededor comenzó a elevarse, girando en espiral hasta formar lanzas afiladas. Las disparó con fuerza brutal. Pero Goku no se movió ni un centímetro. En el instante exacto, su cuerpo se desvaneció de la trayectoria de los proyectiles. Sus movimientos eran casi imposibles de seguir, como si el viento mismo lo protegiera. Crocodile, frustrado, colocó su mano en el suelo. En un abrir y cerrar de ojos, todo el terreno se transformó. Los edificios se deshicieron, y el palacio quedó rodeado por un mar de arena sin fin. Las dunas se alzaban, y el ambiente se volvía sofocante. Alabasta se convertía en un desierto aún más desolado. Con una sonrisa retorcida, Crocodile reunió una gran cantidad de arena y la moldeó hasta formar una enorme hoja cortante, como una guadaña hecha de puro poder. La lanzó directamente hacia Goku. Desaparece. Respuesta de Goku. Goku dio un solo paso hacia atrás. Una aura blanca surgió a su alrededor, envolviendo sus brazos con una fina capa de energía protectora. La arena, tan afilada como una espada, chocó contra esa barrera pero no logró atravesarla. Un chasquido, luego un silencio. Crocodile rió con burla. Supongo que hasta tú tienes un límite. Pero al observar con más detalle notó algo extraño. Goku tenía algunos cortes en la ropa, y pequeñas heridas en su piel pero nada grave. Su postura era firme. Su rostro, imperturbable. Entonces, Goku se sacudió el polvo de encima y respondió, con una calma tan desbordante que rozaba lo desafiante. Vaya, ese ataque sí que fue fuerte. Pero eso es todo. Hizo una pequeña pausa, mirando con burla contenida a su oponente. Pensé que los llamados señores del mar eran más poderosos que esto. Soltó una risa leve. No era arrogancia. Era una confianza forjada a través del dolor y la experiencia. Como si supiera, con total certeza, que este enemigo no podría detenerlo. Cocodrilo clavó una mirada sombría y amenazante en Goku. Apretó los puños con fuerza, y en su rostro se dibujó la sombra oscura del desprecio y la humillación del pasado. Sus ojos ardían con una furia contenida, como a punto de estallar en un estallido violento. Ten cuidado con lo que dices, o te arrepentirás, gruñó, su voz cargada de amenaza. De inmediato, una gigantesca ola de arena se levantó, precipitándose hacia Goku como un tsunami que amenazaba con engullirlo por completo. El polvo y la arena se arremolinaron con fuerza devastadora. Goku cerró los ojos un instante, concentrándose en su energía interior. De pronto, creó una pequeña esfera azul que brillaba con intensidad cegadora. Con un gesto firme, lanzó la esfera contra la ola de arena. La explosión sacudió el aire, levantando una densa nube de polvo que cubrió toda la zona, borrando la vista de ambos combatientes. Goku intentó localizar a Cocodrilo dentro del manto arenoso, pero su reacción fue lenta. Una mano surgió de la nada y tocó su hombro. De inmediato, una oleada de energía oscura intentó invadir su defensa. Rápido, Goku formó una capa de ki sobre el lugar del contacto, bloqueando la energía maligna. Pero antes de reaccionar, un puño poderoso lo golpeó con fuerza, lanzándolo contra las ruinas cercanas. El impacto levantó una nube de escombros y polvo. ¿Qué irritante habilidad es esa? Bufó Cocodrilo, observando la escena con enfado y curiosidad. Desde luego, usa Aki. Goku se levantó con calma, quitándose los escombros y limpiándose la sangre que asomaba en la comisura de sus labios.
El golpe había sido fuerte, pero no suficiente para quebrar su espíritu. Ahora estaba más serio, dispuesto a no subestimar a su adversario. Cocodrilo frunció el ceño. Había puesto casi todo su poder en el ataque, gracias a la fruta del diablo que había consumido, y sin embargo, Goku seguía en pie con apenas heridas superficiales. Pensó que no sería tan fácil derrotarlo y empezó a trazar un nuevo plan. Pero entonces, un zumbido tenue proveniente de su abrigo captó su atención. Un pequeño Dendemushi había salido de su escondite, vibrando con un mensaje urgente. Goku aprovechó la distracción para lanzarse con máxima velocidad contra Cocodrilo, decidido a darle un golpe decisivo. Pero justo en el último instante, la zona donde iba a impactar se volvió arena. Cocodrilo, recuperando la concentración, contraatacó con rapidez, lanzando una masa de arena que golpeó a Goku en el rostro, derribándolo al suelo. La arena parecía tener vida propia, intentando engullirlo. Alejándose unos pasos, Cocodrilo observó con una sonrisa confiada mientras la arena aún intentaba atrapar a Goku. El mismo truco no funcionará dos veces, advirtió, jadeando por el esfuerzo y tomando el Dendemushi. Una voz desconocida se escuchó desde el comunicador. Señor Zero, tenemos un problema grave. Goza ha llegado a la entrada del palacio con bandera blanca de rendición, acompañado del ejército real y la princesa Vivi. ¿Qué hacemos? Cocodrilo frunció el ceño, su ira aumentando. Dile a nuestro infiltrado en el ejército rebelde que dispare a Vivi. Y al infiltrado en el palacio real, que dispare a Goza. Yo me encargaré del resto, ordenó con voz baja y amenazante, antes de guardar el comunicador. Observó cómo la arena que enterraba a Goku temblaba ligeramente. Murmuró para sí con molestia. Maldición, si no fuera por este tipo. Pero al recordar la llegada de Goza y la princesa Vivi, una sonrisa astuta apareció en su rostro. Bueno, esto facilitará mis planes. Mientras Cocodrilo preparaba una tormenta de arena que se dirigía a la plaza, de repente sintió un golpe devastador en el abdomen. Escupió sangre y quedó inconsciente por unos segundos, lanzado a lo lejos. Goku respiraba con dificultad, recuperándose del desgaste mental que le había exigido mantener su ki y defenderse. Su cuerpo estaba bien, pero la mente aún procesaba la tensión. Con una leve sonrisa anticipó lo que venía. Esto se pondrá interesante. Cocodrilo, aún con mirada asesina, se retiró el garfio, revelando una daga morada que brillaba con una luz siniestra. Mientras tanto, Goza llegó junto a Vivi, preocupado por ella y sorprendido por el caos del palacio. Sus ojos recorrieron el lugar, deteniéndose en los guardias caídos. Vivi se acercó a Goza con desesperación, su voz temblando. Goza, tenemos que detener esta guerra. Si no, todos en la plaza morirán. Apretó su camisa con fuerza, buscando en su mirada una respuesta urgente. Goza, aún procesando la situación, escuchó la débil voz del Rey Cobra. Goza, como dijo Vivi, la gente en la plaza está en peligro, deben protegerla. El Rey Cobra cayó exhausto al suelo. Shaka se acercó rápidamente y lo sostuvo con preocupación y lealtad, intentando mantenerlo firme. Shaka se inclinó ligeramente hacia el Rey Cobra, mostrando preocupación en su rostro. ¿Su Majestad, se encuentra bien?, preguntó con suavidad. El rey respiró hondo, tratando de recomponerse. Lo siento, Shaka, estoy algo cansado. Intento no perder la conciencia, respondió con voz débil. Goza observaba la escena, confundido, sin entender del todo lo que ocurría. Su mirada recorrió primero a Shaka, luego al rey, y finalmente a Vivi, quien se acercó a él con expresión calmada pero firme. Goza, quiero que escuches con atención, dijo Vivi. Todo esto fue obra de Cocodrilo. Él dice ser un héroe, pero en realidad quiere apoderarse del país. Por eso incriminó a la familia real con el polvo de lluvia. Fue él quien desoló los pueblos, dejando a nuestra gente sufriendo y sin esperanza, explicó con convicción. Al escucharla, algo se abrió en la mente de Goza, como si una venda que había cubierto sus ojos por mucho tiempo finalmente cayera. La extraña sequía que azotó la región cuando Cocodrilo llegó y acusó a la familia imperial ahora tenía sentido. No pudo evitar preguntar con voz grave. Entonces, ¿quién era ese hombre en el puerto que aclaraba las dudas sobre la actuación del rey en ese momento? Vivi bajó la mirada, cargada de amargura. Fue culpa de ese infeliz de Cocodrilo. Creó una organización secreta llamada Barrocos y contrató a personas con habilidades de fruta del diablo. Una de ellas tenía la capacidad de imitar la apariencia de otros con solo tocar su rostro, explicó con gravedad. Shaka asintió, comprendiendo por fin. Claro, ahora todo tiene sentido. Recuerdo que su majestad desapareció del palacio sin dejar rastro, comentó. El rey Cobra habló con dificultad, pero con emoción palpable en la voz.
2 hombres extraños entraron a mi habitación y me encerraron en una cueva. No puedo recordar sus caras con claridad. Se detuvo, respirando con esfuerzo. Si hubiéramos actuado más rápido, tal vez podría haber evitado todo esto, añadió, triste. Shaka se acercó, con gesto lleno de compasión. Su Majestad, no se culpe. No podíamos prever sus planes ni sus intenciones. No es culpa suya, le dijo en un tono calmado. Vivi retomó la palabra, con voz cargada de emoción. Te pido que me creas, Goza. El hombre del puerto no era mi padre. Él jamás dañaría a su pueblo. Por eso, por favor, ayúdame, aunque eso signifique enfrentarme a ti, dijo, mirándolo con una mezcla de súplica y determinación. Goza dio un paso hacia ella, con la duda transformándose en resolución. Vivi, dime qué debemos hacer. Te creo. Tenemos que detener esta guerra y evitar más derramamiento de sangre, afirmó con firmeza. El rey Cobra observó cómo ambos se entendían y no pudo evitar sonreír, recordando los tiempos cuando eran niños. Su corazón se llenó de nostalgia y cariño. Ayúdalos, Shaka. En mi estado actual no podré hacer mucho, pero confío en ti, dijo con gratitud. Shaka también sonrió con alegría al ver cómo aquellos niños que jugaban en el palacio habían alcanzado un entendimiento mutuo para salvar a su país. La escena le recordó momentos felices del pasado, cuando Goza y Vivi eran apenas niños, llenos de energía y entusiasmo. Pero sus pensamientos se interrumpieron al escuchar la voz de su majestad. Como ordene, su majestad, respondió Shaka, asintiendo con respeto. Su majestad, le pido que espere aquí y descanse. No se preocupe, haré todo lo que esté en mi mano para ayudarlos, añadió Shaka con firmeza. El rey Cobra agradeció con un gesto de su mano y, con la ayuda de sus guardias, fue conducido a un banco ubicado en el pequeño jardín del palacio, donde podría descansar y recuperar fuerzas. Los guardias lo acomodaron con cuidado, asegurándose de que estuviera cómodo. Mientras tanto, Vivi y Goza tomaron una decisión valiente. Junto con el ejército, salieron portando banderas blancas en señal de rendición y paz. Su objetivo era detener la guerra y llamar la atención de todos. Para asegurarse de que su mensaje fuera escuchado, colocaron unos cuantos explosivos en la puerta principal del palacio. Tras unos minutos de tensa espera, Goza, con una bandera blanca en mano y Vivi a su lado, dio la orden. En un instante, la puerta del palacio explotó, levantando una densa nube de humo y polvo que capturó la atención de todos, marcando un punto de inflexión en el conflicto. En la plaza, al escuchar la fuerte explosión, todos voltearon instintivamente hacia el palacio. Sus ojos se abrieron de par en par al ver cómo un grupo de soldados salía portando banderas blancas, dejando paso a 2 figuras que reconocieron al instante. La multitud quedó en silencio, sorprendida y confundida al ver a Vivi y Goza, los líderes que habían estado en bandos opuestos, caminando juntos con expresiones firmes y decididas. Era Goza, el líder del ejército rebelde, y la princesa perdida, Nefertari Vivi. Todos intercambiaron miradas, llenas de confusión y curiosidad, preguntándose qué sucedía. Y entonces, las palabras de Goza resonaron con fuerza en la plaza, dejando a todos en shock. La guerra ha terminado. Declaró con voz clara y poderosa. El silencio se apoderó de la plaza, como si el tiempo se detuviera. La noticia era demasiado increíble para ser creída. Por otro lado, Chopper y Usopp, exhaustos tras su intensa pelea, se dirigían hacia la plaza donde estaba Vivi. Pero de repente, un llanto desgarrador los hizo detenerse en seco. Se miraron intrigados y prestaron atención al sonido. El llanto era tan desconsolado que parecía provenir del alma misma. Nami. Gritaron al unísono. Rápidamente, corrieron hacia el origen del llanto y encontraron una escena desoladora. Nami estaba desesperada, intentando ayudar a Zorro, que yacía en el suelo, sangrando profusamente por una herida grave. La expresión de Nami reflejaba pura angustia, mientras Zorro parecía inconsciente. Nami. Zorro. Exclamaron Usopp y Chopper al ver la gravedad de la situación. Nami, al escuchar sus voces, se giró rápidamente hacia ellos, incapaz de contener la emoción que la invadía. Se levantó y, con una mezcla de alivio y desesperación en su rostro, les pidió ayuda. Usopp, Chopper, por favor, ayuden a Zorro, suplicó. No deja de sangrar y no despierta. Sin perder un instante, Chopper se acercó a Zorro y pidió a Usopp que lo ayudara a darle la vuelta. Al hacerlo, los 3 no pudieron evitar estremecerse al ver la profundidad y la cantidad de sangre que brotaba de la herida. Sin embargo, Chopper sacó rápidamente sus instrumentos y, con un suspiro aliviado, se preparó para comenzar a tratar la herida. No se preocupen, chicos, dijo Chopper con una sonrisa tranquilizadora.
Aunque la herida es grave, Zorro sigue con vida. Lo resolveré rápido. Curaré a Zorro. No os preocupéis, haré todo lo posible para salvarlo. Con esas palabras, Chopper se puso a trabajar con rapidez, utilizando sus habilidades médicas para tratar la herida. Esto me recuerda a la herida que sufrió Miauk, comentó Usopp, mientras miraba a Nami, que permanecía en shock. Al escuchar su voz, Nami bajó la mirada, intentando calmar sus emociones. Tras unos segundos, finalmente habló. Fue señor Uno, pero por lo que vi, él también era un espadachín. Se retiraron a otro lugar para luchar, y yo me quedé con su compañera. Después de derrotarla, esperé un rato pensando que Zorro vendría, pero algo no me gustaba. Me dirigí al lugar donde estaban peleando y, al llegar, lo vi tendido en el suelo. Pensé que solo dormía, pero al acercarme me preocupé mucho. Un charco de sangre se extendía bajo su cuerpo. Quise darle la vuelta para hacer algo, pero las heridas de mi propio cuerpo no me dejaron. Rompí en llanto, porque por un instante pensé que Zorro moriría ante mis ojos. Al terminar de contar, unas lágrimas rodaron por sus mejillas. Su rostro reflejaba toda la angustia y el dolor que sentía. Usopp suspiró y observó cómo Chopper continuaba curando a Zorro. Tras unos largos minutos, Chopper suspiró y se secó el sudor de la frente, para luego darles las noticias. Fue complicado, pero ya está a salvo, dijo con alivio. Sin embargo, por ahora no despertará. Ha perdido mucha sangre y dudo que lo haga antes de un día. Debemos llevarlo a un lugar seguro, donde pueda recuperarse sin peligro. Usopp y Nami asintieron, y tras discutirlo entre los tres, decidieron dejar a Zorro en una de las casas abandonadas a causa de la guerra. Algunas familias habían dejado sus hogares, lo que les permitió encontrar un refugio temporal. Entraron en una casa deshabitada y colocaron a Zorro en una habitación, donde pudiera descansar. Bien, no olviden dónde lo dejamos, dijo Nami, nerviosa. Si lo llevamos con nosotros, sería más peligroso. El tipo que peleó con Zorro sigue por aquí. Es hora de ir hacia la plaza, añadió Usopp, también nervioso. Vivi nos está esperando. Nami y Chopper lo miraron con una gota de sudor, incrédulos por el comentario poco valiente de Usopp. Cuando estuvieron cerca de la plaza, una voz alegre los detuvo. Al voltear, Chopper y Usopp fruncieron el ceño al ver a Sanji, quien centraba toda su atención en Nami. Mi querida Nami, ¿estás bien?, preguntó Sanji, mirándola con ojos llenos de corazones. Sigues tan hermosa como siempre. Nami sonrió al verlo bien. Veo que tú también estás bien, Sanji. ¿Terminaste tu pelea?, preguntó con tono alegre. Claro que sí, mi querida Nami, respondió Sanji con confianza. Ese tipo no fue rival para mí. Se detuvo un momento y miró al grupo, luego habló con una mezcla de preocupación y diversión. ¿Pero dónde está Zorro? Ese imbécil debe haberse perdido otra vez. Mientras hablaba, comenzó a buscar un cigarro en su chaqueta y luego su encendedor en el bolsillo, moviéndose con su característica elegancia y confianza. Un silencio incómodo se instaló y una suave brisa pasó entre ellos. Sanji no entendía lo que ocurría y volvió a mirar a Nami con curiosidad. No lo sé con exactitud, comenzó Nami a explicar, pero por lo que parece, el señor Uno es un tipo muy fuerte. No vimos su cuerpo en el campo de batalla donde peleó Zorro, terminó con expresión preocupada y confundida. Sanji, al comprender la situación, encendió su cigarro con calma. Dio una larga bocanada y soltó el humo con lentitud. Ese tonto, pero está a salvo, ¿verdad?, preguntó, mirando al grupo con una mezcla de alivio y preocupación. Chopper asintió, su expresión seguía siendo seria. Sí, está fuera de peligro, pero con la gravedad de sus heridas, no se recuperará pronto. Necesita al menos un día entero de descanso. Por eso lo dejamos en una casa deshabitada. No queremos arriesgarnos a que su estado empeore. Hicieron bien, dijo Sanji, exhalando otra bocanada de humo. Si ese tipo que lo derrotó sigue suelto, debemos ser precavidos. Vamos, Vivi nos espera, exclamó, corriendo hacia la plaza con determinación. Pero nadie notó la expresión de furia que se dibujaba en el rostro de Sanji mientras se alejaba. Al llegar a la plaza, el caos reinaba. El ejército rebelde y el ejército real estaban en total desorden, enfrentándose sin dirección clara. La confusión era total, hasta que una fuerte explosión resonó por todo el lugar, obligando a todos a detenerse. Nami, Usopp y Chopper dirigieron la mirada hacia el origen del estruendo. Entre el polvo y la marcha de banderas, vieron a Vivi junto al líder del ejército rebelde, Goza. No pudieron evitar sonreír con alivio. De alguna forma, Vivi había logrado su cometido: reunir a ambos bandos. Nami, casi sin fuerzas, abrazó a Chopper con torpeza, mientras las lágrimas se asomaban en sus ojos. La guerra, al parecer, estaba por terminar.
Usopp dejó escapar un suspiro largo, cargado de tensión acumulada. Por fin, murmuró. Sanji, por su parte, observó a Vivi con orgullo y satisfacción. Lo logró, susurró con una sonrisa. Pero entonces, el eco de 2 disparos rasgó el aire, congelando la escena. El alivio que habían sentido fue reemplazado por una ola repentina de horror y tensión. La sonrisa de Sanji se desvaneció al instante, su mirada se tornó seria, atenta. Goza sintió una oleada de alivio al ver que los soldados habían cesado el fuego. Miró a Vivi, quien, notando su mirada, asintió con determinación. Dio un paso al frente y, con valentía, se dispuso a hablar. Pero, de pronto, algo ocurrió. Vivi soltó un grito ahogado. Un dolor agudo atravesó su cuerpo y cayó hacia atrás, sus ojos llenos de confusión y sufrimiento. Goza, en ese mismo instante, vio con horror cómo uno de sus soldados apuntaba hacia Vivi. Antes de poder reaccionar, sintió un ardor en el pecho. Una bala lo había alcanzado. Cayó de rodillas y luego hacia adelante, frente a su ejército. El silencio se rompió con los gritos llenos de rabia. Era una trampa, malditos. Rugió uno de los rebeldes. La Guardia Real nos traicionó. Al mismo tiempo, los soldados del ejército real, al ver a su princesa derribada por lo que creían era un ataque enemigo, también explotaron de ira. Acaben con esos rebeldes. Por la familia real. Gritaron con furia, desenvainando sus armas. Goza y Vivi, con sus últimos hilos de conciencia, murmuraron casi al unísono. Deténganse. Pero sus voces fueron arrastradas por el rugido de la batalla. Nadie los escuchó. Shaka, testigo del desastre, apretó los dientes. Todo había salido mal. Gritó desesperadamente a sus hombres. Protéjanla. Lleven a la princesa a un lugar seguro. Pero antes de que pudieran moverse, una violenta ráfaga de viento levantó la arena del suelo, cubriendo toda la plaza en una densa nube de polvo y confusión. La matanza sin sentido se reanudó, más feroz que antes. El caos se había apoderado por completo de la situación. Shaka maldijo en silencio. Sabía que había algo más peligroso acechando. Con los pocos guardias leales que le quedaban, dio una nueva orden. Registren todas las casas cercanas. Cocodrilo escondió una bomba en esta zona. No podemos permitir que explote. Sus hombres se dispersaron con rapidez, revisando casa por casa, sabiendo que el tiempo jugaba en su contra. Sanji, Usopp, Chopper y Nami corrían a través del caos, abriéndose paso entre los soldados del ejército rebelde y el ejército real. La arena levantada por el viento lo cubría todo, haciendo difícil ver más allá de unos pocos metros. ¡Maldición! Gruñó Sanji, frustrado. No puedo ver nada, esta tormenta de arena lo hace imposible. Usopp y Nami también se esforzaban por avanzar, pero entre la confusión y la nula visibilidad, estaban completamente desorientados. Fue entonces cuando una voz surgió entre la tormenta. Firme, clara, casi como si no perteneciera a ese lugar. Así que ustedes son los sombrero de paja, dijo una figura que apareció entre el vendaval. Bien. Les daré un camino. Y como si obedeciera a esa voz, la arena se abrió frente a ellos, despejando una ruta directa hacia el centro de la plaza. Los 4 quedaron atónitos por un segundo, pero antes de poder decir algo, la voz volvió a sonar. Apresúrense. La princesa Vivi los necesita. La urgencia en el tono los empujó a reaccionar. Sin pensarlo 2 veces, echaron a correr por el sendero despejado. Al llegar, vieron a Vivi rodeada por guardias reales. Estaba en el suelo, herida, con el rostro pálido y las manos manchadas de sangre. Intentaba levantarse, pero el dolor era evidente. La bala la había alcanzado en el abdomen, y la herida no dejaba de sangrar. Vivi. Gritaron al unísono. Los guardias trataban de contener la hemorragia sin éxito. La situación era crítica. Vivi, al borde de la inconsciencia, escuchó una voz lejana en su mente. La de aquel hombre conocido como el Señor 10. ¿Tan dispuesta estás a proteger tu país? Recordar esa pregunta trajo a su rostro una expresión de tristeza, una que reflejaba lo mucho que su país había sufrido, y cuánto más estaba dispuesta a soportar. Con una determinación nacida del alma, Vivi se hizo una promesa silenciosa. Protegería su reino, incluso si moría en el intento. Tomó la herida con una mano, forzándose a incorporarse con dificultad. Pero fue entonces cuando escuchó las voces familiares. Abrió los ojos y, al ver a sus amigos correr hacia ella, las lágrimas brotaron de inmediato. Uno de los guardias intentó bloquear el paso. Deténganse. No pueden acercarse. Pero una mano sobre su hombro lo hizo girar. La princesa, aún de pie pese al dolor, habló con voz débil pero firme.
Déjenlos pasar, son mis amigos. Los soldados dudaron un momento, pero finalmente bajaron sus armas. Sanji no perdió ni un segundo. Se acercó rápidamente y sostuvo a Vivi para que pudiera sentarse. Chopper, con su bolso médico listo, se arrodilló a su lado y comenzó a trabajar. Sanji, haz que se recueste. Yo me encargo de su herida. Solo asegúrate de que esté cómoda, ordenó Chopper, concentrado. Sanji asintió y ayudó con delicadeza a Vivi a recostarse, mientras Nami y Usopp observaban con impotencia. Se sentían inútiles, incapaces de hacer algo útil. Pero la voz de Sanji lo sacó de sus pensamientos. No se preocupen, chicos. Siempre habrá una oportunidad para demostrar lo que valemos. Entonces, con un hilo de voz, pero cargada de firmeza, Vivi habló. Por favor, detengan la bomba en la plaza. Cocodrilo la plantó. Les ruego que la desactiven. Dejen que Chopper me cure. Mis guardias me protegerán. Miró con fuerza a Sanji, Nami y Usopp. Se los pido, protejan a mi gente y a mi reino. No dejen que Cocodrilo cause más daño, confío en ustedes, amigos. Sus palabras calaron profundamente en sus corazones. Una leve presión oprimió sus pechos al ver el rostro de Vivi, tan lleno de confianza, a pesar de la sangre, del dolor, de todo. Sanji cerró los ojos por un segundo y sonrió de lado. Entendido, princesa. Déjalo en nuestras manos. Nami asintió, y Usopp, aunque tembloroso, apretó los puños con decisión. Había llegado el momento de actuar. Y esta vez, no podían fallar. Sanji sonrió con confianza. No te preocupes, Vivi. Nosotros nos encargaremos. Chopper, cuídala, ordenó con voz firme. Chopper asintió sin perder un segundo y comenzó a atender la herida de Vivi con gran concentración. Mientras tanto, Sanji giró hacia Nami y Usopp con una expresión decidida. Nami, Usopp, vamos. Tenemos que encontrar y desactivar esa bomba antes de que explote. Nami frunció el ceño, el rostro endurecido por la ira. Ese maldito cocodrilo, murmuró, mientras en su mente surgía un recuerdo que la estremeció. Arlong. Pero de pronto, otro nombre cruzó su mente. Luffy. La imagen de su capitán apareció con fuerza en su corazón, y por un instante, su rabia se desvaneció. Sabía que Luffy siempre estaría ahí para protegerla, para protegerlos a todos. Nami, ¿estás bien? Preguntó Usopp, al notar el cambio en su expresión. Ella respiró hondo y asintió con firmeza. Sí. Vamos a encontrar esa bomba y detener a Cocodrilo de una vez por todas. Mientras tanto, tras haber dejado a Robin en el cementerio, una figura caminaba por las calles ocultas de Alubarna. Era Conan, la mujer que siempre acompañaba al señor 10. Al llegar a una de las entradas principales de la ciudad, extendió los brazos y de su cuerpo brotaron cientos de hojas de origami. En silencio, las envió para que rodearan la muralla. Esperó. Solo el sonido del viento y el papel llenaba el ambiente. Y entonces, los sintió. Ya estamos cerca del palacio, ¿verdad? Dijo un chico sonriente mientras comía carne encima de un águila gigante. Ya pasamos la muralla. Pero en ese instante, miles de pétalos de papel en forma de rosa surgieron de la nada. Como proyectiles invisibles, se lanzaron sobre él. ¡Bum! El impacto lo mandó volando, estrellándolo contra una casa cercana. Él y su águila quedaron atrapados bajo una montaña de hojas afiladas como cuchillas. ¿Pero qué fue eso? Gritó un chico de cabello negro, con un sombrero de paja atado al cuello. Confundido, levantó la mirada y la vio. Allí, flotando en el aire como un ángel de papel, estaba Conan. Señorita Martes. Exclamó Luffy al reconocerla. El hombre ave, al recuperar su forma humana, la observó con expresión tensa. Así que ella también es de los Baroque Works. Conan bajó la vista hacia ellos. Su voz fue tan fría como el viento del desierto. Lo siento, pero no los dejaré pasar. Luffy y Belle se miraron con determinación. Fue Luffy quien atacó primero. Extendió sus brazos y lanzó una ráfaga de puñetazos hacia Conan, pero, nada. Su cuerpo de papel era intangible. Los golpes pasaron a través de ella como si no existiera. TSK. Maldición, no tengo tiempo para esto. Debo encontrar a Cocodrilo, se lo prometí a Vivi. Juntó sus puños y lanzó un ataque más fuerte y rápido, pero Conan, con apenas un movimiento lateral, esquivó el golpe por un centímetro. Es como golpear el aire. Gruñó Luffy, frustrado. Belle, transformado nuevamente en ave, descendió como una lanza viva con su pico al frente. Pero Conan lo esquivó con una fluidez aterradora, su cuerpo disolviéndose y rearmándose con precisión perfecta. Sombrero de paja, gritó Belle, ve al palacio. Yo me encargo de ella. Tú no puedes volar, y no podemos perder tiempo. La guerra ya empezó.
Luffy asintió, sabiendo que Belle tenía razón. Con los dientes apretados, comenzó a correr, dejando atrás a su enemigo y a su aliado. «Lo siento», gritó mientras desaparecía entre las calles. «Cocodrilo no escapará». Conan lo observó, pero no lo persiguió. «Les dije que no dejaría pasar a nadie», dijo con frialdad. Belle se dio vuelta para enfrentarla, pero justo entonces. ¡Bum! Una explosión sacudió el aire. La onda expansiva lo hizo tambalear. Cuando la nube de polvo se disipó, Belle levantó la vista y no lo podía creer. Había dos Conan frente a él.